Buenas noches, chicos. Ya siendo 8:12 de la noche, procederemos a iniciar el webinar sobre actualización y cobertura de las inmunizaciones en el Perú. Me presento, soy Francis Espinosa, actual oficial nacional de salud pública de IFMSA Perú, y en esta ocasión contamos el agrado de presentar a la licenciada María Elena Martínez Barrera, y es directora ejecutiva de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Así que, licenciada, le doy el pase para que pueda presentarse también. Ok, buenas noches a todos ustedes, en especial al comité que hoy ha tenido a bien invitarme esta noche, y de verdad es un gusto compartir con ustedes algunos conocimientos y alguna autorización respecto a las inmunizaciones. Mi nombre es María Elena, como ya lo han presentado, soy enfermera de profesión, tengo 25 años de servicio en el sector y la experiencia que tengo es en salud pública, trabajar mucho para la infancia. Soy especialista en neonatología también, y además he hecho una maestría de gerencia en servicios de salud. Y bueno, hago algo de docencia, investigación, asistencial, y actualmente ocupo el cargo de la dirección ejecutiva en el Ministerio de Salud. En cuanto a las inmunizaciones en el Perú, una de las estrategias que han dado muchos logros al país por el trabajo de la comunidad que uno realiza en el día a día. En ese sentido, vamos a dar inicio a la charla para poder continuar. Licenciada, buenas noches. Creo que se ha perdido el audio. ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿Hola? ahora sí se escucha. Ahora Ok. sí se escucha, gracias. Ok, bueno, les mencionaba que las vacunas salvan vidas, y desde que el año 1789 la viruela mataba a cientos de personas y miles de personas, es que aparece en ese momento el señor Edward Jenner, donde advirtió que las lecheras que contraían la viruela de las vacas era una forma menos letal de la enfermedad, para poder evitar y contraer la viruela como tal. Desde la implantación de ello, que se erradicó la misma enfermedad de la viruela, es que después hemos ido trabajando sobre otras enfermedades, como es la eliminación del sarampión, la papera, la rubiola, y estas todavía están en vías de desaparición, puesto que para ello nosotros tenemos que mantener coberturas óptimas, y cuando hablamos de coberturas óptimas son pasando el 95%, ¿no? En ese sentido, es que el país viene haciendo esfuerzos para poder llegar a coberturas ideales, que es la que ahora ustedes van a conocer. Bien, como nos mencionaron también, es importante que nosotros podamos comentar a ustedes que todo parte por documentos normativos que el Ministerio de Salud, como ente rector del sector salud, y cuando hablo del sector salud es que nosotros en inmunizaciones trabajamos de manera conjunta con E-Salud, con Fuerzas Armadas y con las clínicas privadas. Si bien es cierto, las clínicas privadas pueden determinar el uso del calendario de vacunación, pero todo tiene que estar basado en la epidemiología que puede estar pasando en nuestro país, para que ellos también puedan hacer acorde los esquemas de vacunación en el lado privado. En E-Salud y en el Ministerio de Salud, sí, nosotros usamos el Esquema Nacional de Vacunación, pero para eso es importante precisar que también contamos con normas, con directivas, y las que ustedes tienen que revisar y son las que se basan es la norma técnica del Esquema Nacional de Vacunación, que es la 719-2018, donde parte el esquema de vacunación del país con todas sus vacunas que tiene nuestro Estado. Asimismo, también no dejamos de mencionar que el Estado tiene su norma técnica del manejo de la cadena de frío. La vacunación no solamente pasa por la aplicación de la misma, sino también por el cuidado que debe tener la cadena de frío como tal,
y que también tiene una normativa para todo el manejo de este manejo de cadena de frío, y que las vacunas estén conservadas en temperaturas adecuadas para que también el usuario final, que es la persona, la pueda recibir y cause la efectividad que esperamos. Asimismo, como ustedes han podido ver, nosotros estamos en mantener la erradicación de poliomielitis, porque siempre puede haber alguna causa de alguna enfermedad por polio, y es que el Ministerio de Salud también tiene un Comité Nacional de Poliomielitis y es aprobado con resolución ministerial. Otra de las cosas es que siempre para tener como prioridad de política nacional las inmunizaciones, es que el gobierno nacional también tiene que aportar hacia ello. ¿Y qué significa? Que a veces el presidente declara de interés nacional alguna actividad para que todos los sectores se alineen y podamos trabajar, como lo que se hizo en el año 2019 con el barrido nacional de vacunación, que salió un decreto supremo por el presidente de la República, el 011, para que todos podamos hacer, y ahí logramos vacunar cerca de 5 millones de chicos. Además, la Dirección de Inmunizaciones del país tiene el respaldo de dos grandes comités. El comité de expertos, que son profesionales de la salud, especialmente médicos, especialistas en inmunizaciones, en pediatría, en ginecología, en obstetricia, en gerontología, que son aquellos que van midiendo qué esquema debe ser el adecuado para los próximos años. Quiere decir que ellos también van revisando la data epidemiológica para ver qué vacunas más vamos incorporando al esquema. Pero también, ¿qué contamos? Contamos con un comité consultivo. ¿Quiénes conforman el comité consultivo de la Dirección de Inmunizaciones? Lo conforman las sociedades científicas y los colegios profesionales más grandes, como es el Colegio Médico, el Colegio de Enfermeros, el Colegio de Químicos, y además también lo conforman las direcciones más grandes, que es la Dirección de Epidemiología, el Instituto Nacional de Salud, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas. Son las direcciones más grandes que conforman y son parte de este comité. Además tenemos comité de poliomielitis, comité de recertificación de eliminación de sarampión. Como ustedes ya saben, sarampión es una enfermedad que está en vías de eliminación, pero nosotros fuimos felicitados, certificados en el año 2016, y lo que estamos haciendo ahora es que podamos ser recertificados por la Organización Mundial de la Salud, y para ello hemos conformado un comité de expertos para que pueda hacer la revisión y el análisis de las cifras que tiene el país hasta el momento para poder pedir esta recertificación a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué más tenemos? Tenemos que este año, en tiempos de COVID, que no esperábamos, ni siquiera nuestro país y los otros países vecinos y el mundo entero, es que también la Dirección de Inmunizaciones ha emitido una resolución ministerial 214-2020 con una directiva sanitaria, la 093, que la pueden ustedes revisar, donde se aprueban las disposiciones y las medidas para operativizar las inmunizaciones en el contexto del COVID. Todos los países han empezado a sacar disposiciones, lineamientos, directivas, estrategias, y nuestro país también ha emitido esto la semana pasada, y sobre ello estamos trabajando en la autoridad en inmunizaciones. El esquema del país es un esquema del primer mundo. Deberemos sentirnos orgullosos. Nos faltan algunas vacunas por ingresar, sí es cierto, pero estamos sobre un esquema ideal para el mundo. ¿Y qué vacunas tenemos? Tenemos desde la gestante, el recién nacido, va creciendo nuestro bebé, tiene sus refuerzos. Asimismo llega la vacuna del virus de papiloma humana, que más adelante les puedo decir por qué solamente en las niñas y cuándo vamos a incorporar a los chicos también. La vacuna de la DTPA celular, que el 2019 lo incorporamos por primera vez. ¿Qué significa eso? Que estamos evitando que un niño menor de 3 meses pueda tener problemas de pertusis y mortalidad por pertusis, que realmente la cifra es alta la que vemos. Y por ello es que incorporamos por primera vez esta vacuna a la gestante con predicción de 26 a 37 semanas. También hemos incorporado por primera vez la vacuna contra neumococo al adulto mayor, que quiere decir que es el mayor de 60 años. ¿Y qué estamos haciendo en este 2020?
hemos incorporado la vacuna de neumococo a la población de comorbilidad, situación que no veíamos hace mucho tiempo porque teníamos ciertos problemas en la data y además ustedes saben que para adquirir una vacuna el país tiene que clasificarlo casi un año antes para ver todo lo que pueda significar en presupuesto y en adquisición de la misma y sobre todo en la administración como tal a nivel nacional. Entonces, el esquema del país tiene 17 vacunas que protege de aproximadamente 26 enfermedades, ¿no? Es un lujo tener un esquema del que hay ahorita, solo faltan hepatitis A, meningitis, que estamos por ingresar, vamos a ver cómo nos van en los próximos años. Yo creo que tenemos que también tener buenas coberturas, que es lo que ahora nos toca conversar. Las coberturas de vacunación históricas en el Perú, ustedes verán acá los cuadros estadísticos que nos podemos mirar. En realidad tenemos algunas bajas y los rojos significa que estamos por debajo del promedio, pero también vemos que en el año 2018 mejoramos bastante. En el 2019 nos está faltando la cifra final porque las cifras estadísticas las tenemos que recoger de salud. Sin embargo, podemos decir que hemos mejorado en los tipos de vacunas y necesitamos tener mejores coberturas y para eso todos tenemos que trabajar. Las coberturas ideales para el país siempre deben ser mayores del 95%, porque lo que vamos haciendo normalmente es que si bajamos la guardia vamos a seguir teniendo susceptibles y quiere decir que son las personas que dejamos de vacunar y que con unos 5 años de acúmulo de susceptibles podríamos tener brotes de enfermedades prevenibles por vacunación. Pero también déjenme decir que conforme va creciendo el esquema de vacunación, cuando el país empezó a vacunar, solo contaba con 4 vacunas y hoy tenemos 17 vacunas. Imagínense, vamos progresivamente incorporando más población y asimismo se van adicionando más personas para el esquema y vamos protegiendo. Porque hay otra de las cosas que ustedes tienen que conocer, que la vacuna funciona con un efecto de rebaño. Si nosotros tenemos protegida y alta la inmunidad en un cierto sector, estamos protegiendo a aquellos que en algún momento dejaron de vacunarse. Entonces, es importantísimo mencionar que la alta inmunidad debe persistir por bastantes días, tiempo, meses, años, para evitar que aparezcan los brotes epidémicos como lo que ahora podría aparecer porque hemos dejado de vacunar y hemos postergado la vacunación de nuestro esquema. Como conversábamos de cobertura de vacunación, yo quería traerles a ustedes esta lámina que habla de la viruela en el Perú y el número de casos que aparecían desde el año 51, y miren cómo la tendencia histórica se ha ido dando y cuando han habido suspensión de vacunación, los casos se van incrementando. En realidad eso lo sabemos todos, que cuando uno paraliza la vacuna, lo más probable es que la gente se quede sin sus vacunas oportunas y si llega a colocarse en manera inoportuna también causaría algún problema y por ende riesgos de introducción de enfermedades. En el caso de la viruela, nosotros hemos visto que el último caso que apareció fue en el año 1967 y de verdad esto causó muchas muertes a nivel mundial, ¿no? Durante el siglo XX, que se sumaron más de 300 millones. Es decir, era espantoso lo que uno veía en esos años, según la historia que nos cuentan, pero gracias a la vacunación es que esta enfermedad fue erradicada del mundo. Por eso la ponemos ahí como un logro que tuvimos no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Cuando quiero hablar de poliomielitis, ustedes verán ahí que la vacuna de poliomielitis desde los años 80, con una cobertura que hemos tenido, y algunos casos que iban apareciendo todavía, a pesar de tener coberturas, como ustedes han podido ver en el cuadro anterior, coberturas no tan ideales, y los casos persisten cuando la cobertura cae. El último caso de polio salvaje fue en el año 91, que se apareció en Pichanaki con Fermín, que hoy es un niño muy grandote, y es una persona grande que siempre nos visita al ministerio. Y este niño, como experiencia para que en algún momento que les toque a ustedes dirigir las inmunizaciones, nunca dejen de vacunar a los chicos, porque Fermín no fue vacunado porque la brigada que tenía que llegar a la vacunación
lamentablemente se le agotó la vacuna. Y como Fermín vivía en Junín, en Pichanaki, en una zona donde tenía que pasarse un puentecito, la brigada dijo, yo no voy a pasar el puente porque ya no tengo más vacuna. Y lamentablemente la brigada no regresó por la misma ruta y no dejó señalado que por ahí no había cruzado ese puente pequeño para ir a la casa de Fermín. Por lo tanto, Fermín se quedó sin su vacuna de manera oportuna y le provocamos el polio a Fermín. Esto fue el último caso que apareció en el Perú, no más tuvimos, pero después también quiero hacerles recordar a ustedes de que tuvimos polio vacunal, porque nosotros usábamos la vacuna trivalente, que generaba en algunos lugares, en el África, algunos problemas. Nosotros también tuvimos ese problema, y eso fue en el año 2003, 2011, y en el 2013 lo que decidió el Estado y el gobierno fue cambiar de una trivalente, porque corríamos mucho riesgo, a una bivalente. Eso realmente ha favorecido mucho desde el año 2013, porque cambiamos la vacuna y hoy a la fecha nosotros lo que tenemos es una vacuna bivalente, ya no tenemos la trivalente, que era la que nos corría el riesgo, y tuvimos los casos post-vacunales. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que el país ha ido cambiando los esquemas acorde a las enfermedades epidemiológicas que se aparecen. Miren la cantidad de casos de polio, casi aproximadamente todos los años iban incrementándose, y haciendo un acúmulo de susceptibles hemos llegado a tener casi 8.765 casos. Esta enfermedad es responsable de 20 millones de personas en el mundo, ¿no?, que vivan con algún grado de discapacidad. Hoy no tenemos personas con discapacidad, y antes sí, si ustedes ven, las personas mayores incluso han tenido polio por no haber sido vacunados. Esta enfermedad en el año 94 fue eliminada, la polio salvaje de las Américas. Realmente fue un logro muy importante que también todos deberíamos tenerlo presente, para que esto, a través de la vacunación, sigamos promoviendo para evitar que estos chicos se puedan enfermar. Ahí quiero compartir con ustedes la cobertura de la polio de la 3, que es la cobertura que te da con 3 dosis. Hemos mejorado en el año 2018, la del 2019, como les digo, es una data que aún no se ha cerrado, falta recoger la información de salud, que aproximadamente salud reporta al Ministerio de Salud en un 30%, y el 70% corresponde al Ministerio de Salud, y casi el 0.5% nos da las clínicas privadas. Bueno, también hablábamos que en el Perú hace muchos años y en el mundo teníamos chicos cieguitos, chicos con problemas de síndrome de rubiola congénita, y realmente era una preocupación grande de las que teníamos, y hoy tenemos varias personas con estas secuelas. Gracias a las vacunas también esto ha ido desapareciendo. ¿Y cuándo recién empezó esto en el Perú? Miren ustedes, estos niños y estas personas que vivían y que nacían porque no teníamos la vacuna. Pero ya en los años, los casos de rubiola iban apareciendo constantemente. Por eso le digo, las cifras epidemiológicas marcan hito, porque gracias a esta información vamos moviendo los esquemas de vacunación, tanto para las edades o para nuevas vacunas. Entonces, ¿qué pasaba? En el año 2003 dijimos, bueno, ya es suficiente de casos de rubiola que tiene el Perú. Llegó a tener casi 2.320 casos. Imagínense tener estos niños con estas discapacidades de por vida. Entonces, ¿qué hicimos? En el año 2003 lo que se hizo fue incorporar, y ya no solamente vacunar sarampión, sino también incorporamos papera y rubiola, porque también estábamos con problemas de paperas, pero también teníamos más de rubiola, que era lo que generaba los síndromes de rubiola congénita. Entonces, en el año 2003, casi a mediados del año 2003, incorporamos la vacuna de sarampión, papera y rubiola al esquema nacional de vacunación. Desde esos años, como ustedes saben, cuando incorporamos esquemas nuevos a los países, se sufre porque la gente primero tiene que conocer del esquema, segundo, hay a veces dudas de las madres, tercero, te quedas con un stock anterior, del esquema anterior, y tienes que agotar ese esquema, tienes que agotar esa vacuna porque no la puedes eliminar tampoco, y algunas otras situaciones que se presentan en el camino que hace que la cobertura siempre no sea la ideal para el año que incorporas una vacuna.
Sin embargo, vemos que esta vacuna, al solamente ser incorporada a los niños, no teníamos un impacto que esperábamos, ¿no? Que era desde el año 2003. Entonces, ¿qué se decide? Después de 3 años, al hacer una revisión de las cifras que habíamos tenido en el Perú, se decide hacer un barrido nacional de vacunación en el año 2006, donde vacunamos 20 millones de peruanos que estaban comprendidos de 2 a 39 años. Y esto era más con la finalidad de decir en un momento ya suficiente casos de síndrome de rubiola congénita, esta vacuna tiene que ayudar para poder trabajar sobre ello, y hicimos esta vacunación en el año 2006. En el año 2007, miren lo que hay el impacto. Si ustedes se dan cuenta en la gráfica y que yo presento, es que teníamos todavía casos que habían venido de los años anteriores de 720. El impacto de la vacunación, quiero decirles de que del año 2006 al año 2007, miren ustedes qué número de casos de rubiola hemos tenido en el año 2007 y hasta el momento. 0 casos. Hay impacto en la vacuna. Cuando lo hacemos, las vacunaciones de esa magnitud, muy grandes, masivas, y donde vacunamos un grupo grande del país, vamos a tener impactos en la salud pública. Y ello nos quiere decir que en el año 2015 se declara eliminada la rubiola y el síndrome de rubiola congénita en las Américas. Otro gran logro para la región de las Américas, y realmente nosotros aportamos en el año 2016 vacunando también a los 20 millones de peruanos. ¿Qué más tenemos? Sarampión. Sarampión es una enfermedad que todavía nos acompaña y yo quería traerles a ustedes esta gráfica para que puedan mirar un poco el año 1976. Miren cómo el sarampión solamente se colocaba a los chicos de 9 meses y seguíamos teniendo casos. Miren, en el año 1980 teníamos 19.246 casos. En el 81 seguíamos con casos. En el 82, 83, miren ustedes la cantidad de casos. El año más grande que tuvimos de sarampión fue en el año 1992. Si ustedes hacen una revisión a los libros y a las historias de las inmunizaciones, los hospitales Loaiza, 2 de Mayo, los grandes hospitales del país, de Lima, estaban llenos de problemas de sarampión, de chicos con sarampión, niños con sarampión, personas con sarampión. Ese fue el año más grande, en el año 92, donde llegamos a tener 22.605 personas con sarampión. Unos morían, otros vivían, pero en su mayoría realmente fallecían y contagiaban, y seguían contagiando. De ahí hemos tenido que hacer los famosos barridos, las campañas, el Ven a Van, que así lo llamábamos hace muchos años, ¿no? E interveníamos en las localidades, y gracias a las intervenciones de vacunación, ustedes ven ahí que las barritas van descendiendo. Y eso es por la intervención de vacunas que tuvimos, que eran las campañas intensas que había. El último caso de sarampión autóctono en el Perú fue en el año 2000, que apareció también en el Callao. Luego de esos años hemos ido variando los esquemas de vacunación, porque también ustedes saben de que la vacuna del sarampión data de muchos años, desde el año 72, pero después en el año 2003, como les decía, incorporamos el componente de rubiola y después el de paperas. Entonces vamos variando los esquemas porque vamos estudiando cómo van las cifras del comportamiento epidemiológico. ¿Y qué tenemos en el año 2008? Entre el 15, el 2018 y el 2019, ustedes han visto que hay casos importados de sarampión relacionado a importación. Quiere decir que a veces pueden venir de otros países afectados y pueden contagiarnos a nosotros, que es lo que hemos tenido en el año 2018 cuando tuvimos un brote muy grande de 42 casos de sarampión. Y la mayoría fueron importados o relacionados a la importación. Quiere decir que la genotipificación, que es la que determina de dónde es el virus, generalmente fueron virus extranjeros, europeos, o a veces fueron los venezolanos los que más fueron ocasionados en el año 2018. Pero también teníamos virus de otros lugares, que no solamente era Venezuela, porque tenemos alta migración en el Perú. En el año 2019 tuvimos 2 casos también importados. Lo que no queremos es que haya ningún caso de sarampión peruano, y hacia eso estamos trabajando para que las coberturas de vacunación sean las ideales. Los 2 casos fueron de una señora de España que vino y que contagió a una niña justamente en el servicio de salud,
que estuvo la señora al costado y estaba una niña y fue contagiada por la señora que había venido de España. Realmente esos son los últimos casos que hemos tenido en el país. Sarampión es un problema que sigue pasando ahorita Brasil, Colombia, Venezuela. Siguen teniendo brotes. Este año ellos tenían planificado continuar haciendo sus barridos, sus campañas. Nos ha agarrado la pandemia en el mundo y al parecer ellos están muy preocupados por esta cobertura. Nosotros, como les mencionaba, en el año 2019 logramos vacunar casi 5 millones de chicos y esto nos está ayudando porque la inmunidad la tenemos alta, pero también estamos preocupados porque podría introducirse. Como tenemos cerradas las fronteras, estamos casi tranquilos, pero les comento que no solamente la frontera es la costa, sino también nosotros tenemos la parte indígena, que coincide mucho con Loreto, entre Loreto, Colombia y Brasil, que queda en Tabatinga. Y ahí vive mucha gente indígena que está muy cercana al de Brasil, y por ahí podría entrar el brote, y eso sí también es preocupante. Y ahí estamos cuidando porque estamos colocando puntos de vacunación para evitar que ingrese algún problema de sarampión en nuestro país. Sarampión fue eliminada, ¿no? Y fue eliminada de las Américas en el año 2016. Al país le dieron un premio al Perú en el año 2016 por haber logrado buenas coberturas de vacunación y por haber eliminado esta enfermedad. Lamentablemente, en el 2018 volvimos a tener casos y es por eso que yo les mencionaba que hemos creado un comité para hacer redes certificados y en ese proceso nos encontramos ahora para sarampión. Sarampión se coloca en el país al año de edad y al año y 6 meses. Tenemos buenas coberturas con la primera dosis, pero con la segunda dosis bajamos al 60-70%, lo cual no es ideal, porque para tener inmunidad nosotros tenemos que ponerle al chico 2 vacunas. Todo niño menor de 5 años debe recibir 2 vacunas de sarampión para crear una inmunidad de un 95 a 97%. En vacunación nunca hablamos de una protección de un 100%. ¿Y por qué? No porque la vacuna sea mala, sino porque existen algunos errores programáticos al momento de la aplicación de la vacuna, que puede ser por cadena de frío, que puede ser por manipulación, que pueden ser por factor humano, que a veces colocamos la vacuna de manera inadecuada. Esos factores son los que determinan el 3 al 5% de ineficacia de la vacuna. Las vacunas son buenas, son seguras, son de calidad, pero lo que ya ahí tendríamos que trabajar mucho es con la capacitación de las personas que aplicamos la vacuna. Tétano neonatal. En el Perú también es un gran problema, hoy no lo tenemos, porque gracias a las inmunizaciones también esta enfermedad ha sido un poco eliminada y tenemos todavía, porque algunas coberturas son bajas, cuando hablamos de la vacuna de la DT en la segunda dosis en el Perú, y gracias a ello es que cuando tenemos altas coberturas, la incidencia de estas enfermedades van cayendo. El último caso de tétano neonatal en el Perú ha sido en el año 2020, que es este año hemos tenido uno hasta el momento, pero es muy bajo. Si ustedes ven la gráfica que les aparece ahí, es muy bajo la cifra que tenemos de tétano neonatal. Esta enfermedad, en el año 2017, también se declaró eliminada el tétano neonatal de las Américas. Pero para eso, cuando uno elimina las enfermedades, hay más trabajo, porque saben que tienen que mantener los logros, y para mantener los logros es tener coberturas altas. Hepatitis. Hepatitis también es otro problema que adolece mucho el país, porque somos un país medianamente endémico. Hay muchas zonas, como en Cusco, en la zona indígena de Cusco, que también existe, en la zona de Huanta, de Ayacucho, también lo hay, en Loreto, que también hay una zona donde también hay problemas de hepatitis. Es decir, hepatitis todavía sigue siendo un problema de salud pública para el país. Pero ¿qué tenemos que hacer? Para evitar hepatitis B, lo que tenemos que hacer es mejorar la cobertura de los recién nacidos en las primeras horas de nacido. Colocar la vacuna dentro de las primeras horas, por la transmisión vertical que le podemos nosotros hacer entre la madre y el chico, y podemos evitar que este niño en un futuro, o esta persona en un futuro, pueda tener después hepatitis B. Hacia eso queremos trabajar para evitar que este número de casos caiga, la cifra de casos que ahora tenemos. Bueno, el país tiene un esquema valioso, tiene comités, tiene un grupo multisectorial, no trabajamos solos, nosotros trabajamos de la mano con la sociedad civil, con la mesa de concertación,
de lucha contra la pobreza, con su salud, Defensoría del Pueblo, con varios ministerios articulamos, que es el Ministerio de Educación, el MIDES, Salud, Fuerzas Armadas, clínicas, y todos ellos. Y salió un comunicado el 20 de marzo para postergar la vacunación. Eso significa que no fue suspendida, ojo. Nosotros suspendemos, o la palabra suspensión es cuando hacemos algo malo y lo suspendemos, pero las vacunas no son malas, las vacunas son buenas, son de calidad. Por lo tanto, lo único que hicimos fue que la estrategia de vacunación variara y que se postergue porque habíamos pasado de un escenario 2 a un escenario 3 por la pandemia del COVID-19. En ese sentido, es que se ha postergado la vacunación, pero ya estamos retomando esta estrategia a través de un formulario web que ha sacado el Ministerio de Salud para programar la vacunación de los chicos e evitar que puedan aparecer o resurgir nuevas enfermedades. Miren cuántos esfuerzos se hacen, y ustedes han visto en las láminas anteriores del esfuerzo que se hace para que las coberturas de vacunación sean altas y podamos eliminar las enfermedades inmunoprevenibles en el país. Pero ¿qué nos marca más de como queríamos hablar de coberturas? Era la ENDES. Yo les quise traer las cifras de la ENDES porque es la encuesta más seria a nivel mundial, a nivel internacional, porque es la que te mide los parámetros y las estadísticas para la salud pública. Y en ese sentido, la ENDES, la encuesta de ENDES que se realiza, esta encuesta demográfica, mide que las coberturas de vacunación cada año va mejorando. Pero como ustedes podrán ver las flechitas rojas, ¿qué significa? Que la cobertura de vacunación de un año para otro no es muy alta. Subimos 1 punto, 2 puntos, más no. Y miren lo que quiere decir acá, y no en la lección aprendida. En la sierra, la gente accede más a la vacunación, porque coberturamos mejor. Miren ustedes ahí el incremento de un año para otro, 2.5. La selva también tiene su porcentaje adecuado. Y la costa también lo tiene, pero en menor proporción. Quiere decir que las personas de la sierra acceden mejor a la vacunación. Y ahí tendríamos que trabajar mucho con la costa y la selva. Si ustedes ven acá los mapas del Perú, pueden darse cuenta, y es fácil de mirar, cómo está Loreto. Grave, hoy es un departamento, es una región que está pasando también problemas por la pandemia, pero ahí hay que trabajar mucho el tema de cultura. El tema de cultura, porque si ustedes lo ven que Loreto está ahorita con una pandemia, imagínense con esta cobertura baja que tiene de vacunación, Loreto va a ser el primer departamento que podría empezar a aparecer las enfermedades inmunoprevenibles por vacunación. Y de verdad es preocupante. Lo mismo está pasando con el Callao. Callao, por ser una puerta de entrada, tenemos ahí nuestro aeropuerto. Por lo tanto, siempre Callao va a tener los casos, siempre hayan sido los casos. Polio, fue en Pichanaki, en Junín. El caso del 2000 de sarampión fue en el Callao. Ahora en el 2019, en el 2018 que apareció el primer caso, también fue en el Callao. Tenemos a Cajamarca, Ucayali, Lima, gravemente con coberturas, ¿no?, muy bajas y preocupantes también. Como ven acá, las coberturas de vacunación porcentuales vamos creciendo, como le podrán ustedes observar, igual la sierra marca un mejor porcentaje de vacunación, pero ahí hemos cambiado un poco y hemos coordinado con el INEI y con la encuesta, de que la encuesta solamente medía vacunas básicas. Hoy hemos reportado desde el Ministerio de Salud para que la encuesta ENDES pueda recoger más vacunas y que no solamente sea un esquema básico. Y básico era porque algunas vacunas nada más eran las priorizadas, que eran las que estaban en vías de eliminación. Pero sí, la ENDES también es muy abierto al diálogo con el Ministerio de Salud. Y nosotros ahora hemos incorporado más vacunas para la medición del Esquema Nacional de Vacunación. Y eso significa que necesitamos incorporar más para que pueda la gente tener la conciencia de poder vacunar de manera adecuada a sus hijos y llevarlos a la vacunación sobre todo. Entonces, en nuestra norma técnica que les mencionaba, que es la 141, que salió en el año 2018, hemos recogido más vacunas para que esta encuesta la podamos medir mejor y saber que estos chicos tienen sus vacunas completas de acuerdo a la edad. Y miren las cifras, nos puede decir que el comparativo es ideal. Cada vez la gente accede mejor a más número de vacunas y eso es importante señalar. Pero igual,
se puede repetir en las mismas regiones que ustedes ven, Loreto, Callao, Puno, siguen siendo los departamentos con menos coberturas. Hay otra de las cosas que quería mencionarles, solamente se hablaba del menor de 12 meses, pero hoy en día también queremos hablar del menor de 15 meses. ¿Qué significa? Que no solamente el menor de 12 meses. ¿Por qué? Porque yo les mencioné que sarampión recibía el chico al año. Es importante mencionar que el indicador de 15 meses, que es el nuevo que estamos incorporando para el país, con vacunas completas, abarca más vacunas, abarca su BCG, sus 3 pentavalentes, sus 3 polios, sus 2 rotavirus, sus 3 neumococos, y abarca una, que es la vacuna de sarampión, papera y rubiola. En este marco es que hemos solicitado a la encuesta ENDES que a partir de la fecha recoja más vacunas, que sean ahora el niño medido menor de 15 meses. Y eso también hemos pedido una corrida, y en la última encuesta publicada que ha salido del ENDES, nos puede señalar que efectivamente hemos tenido un incremento de un año para otro, pero esperamos que esto sea mucho mejor en los próximos años. Igual, ahí medimos cómo están yendo cada una de las regiones para ir ajustando cifras, para ir ajustando estrategias, para ir ajustando presupuestos e ir incorporando mejor la estrategia de vacunación en estas regiones que se quedan bajas de cobertura. Las coberturas de vacunación de influenza, como ustedes recordarán, la vacuna de influenza fue incorporada en el Perú en el año 2008. ¿Por qué? Porque sufríamos de una pandemia que tuvimos en el año 2009. Nos alcanzó poco tiempo de rebaño. Esta es una vacuna estacional, todos los años tienen que colocarse la vacuna, ustedes, nosotros, especialmente ¿para quiénes son? Para el personal de salud, para los estudiantes de ciencias de la salud, para las Fuerzas Armadas, para las fuerzas policiales, para los comórbidos. ¿Y quiénes son los comórbidos? Las personas que tienen con problemas de comorbilidades, como las personas hipertensas, obesas, asmáticas. En el año 2009, los que más murieron con influenza fueron las personas con obesidad. Así que yo les pido de que esta vacuna que hoy está en el país ya debe ser aplicada a todas las personas que están dentro de la vulnerabilidad o de las personas con riesgo. El país ha tenido grandes coberturas en estos años. Miren ustedes, si ven ustedes la del 2020 es poquito porque recién estamos empezando la actividad intensa. Sabemos que hemos parado por la pandemia, pero estamos vacunando al personal de salud, que son los primeros que van a enfrentar esta posible pandemia que puede darse. Ojalá que no, pero sobre ello tenemos que ir trabajando de manera preventiva. Los últimos años hemos tenido esta cantidad de personas, los mayores de 60 años tienen que ser vacunados también con influenza, es obligatorio vacunarse, son los primeros que podrían ser afectados por la influenza. Y otra de las cosas que quiero mencionarle es que la vacuna va cambiando todos los años. Y este año hemos tenido un cambio en una de las cepas, ¿no? Siempre tenemos H1, N1, H3, N2, y tenemos el serotipo tipo B. En este caso tenemos a Yamagata y a Victoria, que son los dos serotipos, uno que aparece en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur. ¿Qué vacuna compramos nosotros? La del hemisferio sur. Pero si alguien viene del norte de Europa, de hecho, que va a venir con otro serotipo de vacuna. Entonces, hay que tener en cuenta que lo más importante acá es lo que tenemos en el Perú, H1, N1 y H3, N2. Esos componentes lo tiene nuestra vacuna que nosotros adquirimos del Ministerio de Salud. Y con mucha seguridad también se pueden aplicar la vacuna. Pero ahí quiero señalar que no solamente son los comórbidos, sino también deben de vacunarse las gestantes. Y la gestante debe recibir su vacuna de influenza a las 20 semanas de gestación. Toda gestante debe recibir una sola dosis, que va a proteger a ella como tal y además va a proteger al bebé, ¿no? A su próximo bebé. También debe de vacunarse las puérperas, el personal de salud, ahí están todos los estudiantes de ciencia de la salud, los privados de la libertad, y ahí está una gráfica que puede mostrar cuánto hemos ido avanzando y cuánto hemos vacunado en el año 2019. Hablamos de neumococo, y miren ustedes esta cobertura de vacunación de neumococo versus las disfunciones. ¿Hay impacto? Sí hay impacto. Las vacunas
¿Impactan en la salud pública? Sí impactan en la salud pública. Si tenemos buenas coberturas de vacunación, miren la línea que traza esta gráfica, donde ustedes pueden observar que las defunciones de menores de 5 años ha caído. ¿Y gracias a quién? A la intervención de la vacunación neumocócica en el menor de 5 años. Es importante precisar que si nosotros tenemos altas coberturas, especialmente en estas zonas de friaje, como están en Puno, como están en Huancavelica, como están en toda nuestra zona de nuestra sierra del país, incluso aquí en Lima, que también hay lugares de friaje en la zona del sur, vamos a tener mejores coberturas de vacunación y vamos a tener más que coberturas de vacunación, vamos a tener menos defunciones en nuestros niños. Esto fue el gran trabajo que hicimos en el año 2019, vacunando cerca de 5 millones de chicos, y fue certificada la cobertura de vacunación con un 99%. Esto paralizó los brotes, esto paralizó la actividad de lo que están viviendo ahorita los otros países. Miren, Bolivia hace una semana atrás ha presentado un caso de sarampión preocupante. Colombia tiene 60. Brasil ya no podemos contarlas. Y Venezuela también tiene grandes brotes de sarampión. Ha hecho campañas, pero cuando una campaña no pasa del 90%, no es una buena campaña. Tenemos que hacer campañas ideales, ejecutivas, que puedan llegar en el menor tiempo y vacunar. Este es el esquema, 17 vacunas, como ustedes pueden apreciar acá, y tenemos las 26 enfermedades que protegen nuestro esquema nacional de vacunación del Perú. Impacto en la población, y hacemos un poquito de historia de salud pública. Ven ustedes desde el año 72 con la erradicación de la viruela, con la certificación de la eliminación del polio de virus salvaje en el 94, y así durante los siguientes años hemos venido presentando grandes logros de salud pública en nuestro país, y lo vamos a seguir haciendo porque es nuestro deber como salubrista para el trabajo del país. El último intervención ha sido en el 2019 con el barrido para trabajar sarampión, papera, rubiola y polio también, porque hicimos a los menores de 11 años. Hay una ruta de trabajo en el Ministerio de Salud. Sí, nosotros trabajamos esta ruta un año anterior, planificamos todo un año anterior. Es una pena decirles ahora que todas estas acciones quedan medianamente postergadas, porque miren, si ustedes se detienen un poquito y miran el mes de mayo que nos encontramos, hoy estaríamos ya iniciando un plan de trabajo fuerte ante las heladas y el friaje que se nos viene en el país. Y no lo podemos hacer por la situación que vivimos con esta cuarentena y con el distanciamiento físico y social. Acabamos de celebrar nuestra Semana de Vacunación de las Américas, hoy estamos cerrando. En el marco de eso es que hemos hecho todas estas acciones en esta semana, y verdaderamente preocupante porque estamos dejando de vacunar VPH a las niñas. Por eso los invito a que puedan revisar la directiva 093 que ha salido recientemente, donde vamos a tener que citar a las chicas o ir a sus domicilios para vacunarlos. Es un trabajo fuerte que tenemos que hacer con el Ministerio de Educación, y también tenemos que hacer la vacunación del esquema regular de vacunación para no dejar de vacunar a los niños, especialmente los prematuros, los bajos de peso. A ellos no deberíamos dejarlo de vacunar. Por eso es que en el marco del COVID, como menciona esta directiva, es que también a madres sospechosas o con diagnóstico de COVID, lo único que diferimos es la vacuna de la BCG. Y la vacuna de la hepatitis B sí debe ser administrada. ¿Y por qué la vacuna de BCG? Porque la vacuna de hepatitis B es una bacteria de virus atenuado. Y toda bacteria de virus atenuado se contrarrestaría y tendría alguna alteración con la patología como tal del COVID-19. En ese sentido, es que hasta no determinar lo que pase con este recién nacido, nosotros diferimos la vacuna por 14 días, o hasta que sea evaluado el bebé, que pueden ser hasta los 28 días, que puede recibir su vacuna de BCG una vez que estemos tranquilos y que el niño esté en perfectas condiciones. Pero lo que no debemos de dejar de aplicar es la vacuna de hepatitis B. Y ya ustedes miraron anteriormente la cifra y cómo estamos, y queremos caminar también en un futuro no muy lejano hacia la erradicación de la hepatitis B. Y es por eso que queremos tener coberturas ideales para nuestro recién nacido y ser vacunado oportunamente dentro de las primeras 24 horas. Miren todo lo que teníamos planificado: hacer intensificaciones por fiebre amarilla. Nuestro país todavía sigue teniendo problemas de fiebre amarilla en las zonas endémicas.
tenemos problemas con hepatitis, ya les mencioné, y al último que estábamos cerrando el año con VPH, hoy no podemos ni aplicar una primera dosis por el contexto que nos encontramos. Vamos a ver cómo nos va, porque si esto ya es mayo, junio, yo creo que va a ser bien difícil que podamos colocar un esquema de vacunación en 0 a 6 meses, porque son 2 dosis para VPH. Vamos a ver qué estrategia tomamos. De repente podemos pasar a un esquema de 1 a 12 meses, porque también algunos países lo hacen. En ese trabajo se encuentra actualmente el comité de expertos para definir cómo va a quedar nuestro esquema de VPH. Los otros esquemas no los estamos acortando, ya está estipulada también en nuestra directiva, vamos a continuar y lo que vamos a hacer prontamente es ponerlos al día a los chicos con sus vacunas. Hay desafíos, sí, el país tiene desafíos y los desafíos es mantener los logros. Mantener los logros, mantener las coberturas por encima del 95% de las que hay, mantenerlas, abordar la agenda inconclusa para prevenir otras enfermedades prevenibles mediante la vacunación, afrontar nuevos desafíos y la introducción para la evaluación del impacto de nuevas vacunas. Ya les dije, hay algunas vacunas que todavía no nos faltan, pero tenemos que ir sobre ella trabajando. Fortalecer los servicios de salud para la prestación eficaz de la vacunación. Antes la vacunación era una vacunación que la podías hacer tipo campaña. Hoy, en tiempos de COVID, ya no hablamos de campaña. Es una vacunación tomando mucho el distanciamiento social y físico, tomando mucho la rapidez para la vacunación, pero eso no significa que dejemos de educar a la persona. Lo que tenemos que hacer es establecer un mecanismo de cita para poder conversar con ellos vía telefónica e ir educándolos. Y posteriormente a eso, llegar al momento de la vacuna y irse rápidamente a su casa. Eso es hacer distanciamiento físico y social. Y lo otro de distanciamiento es hacerlo previa cita. El país cuenta con una data nominal de todos los chicos. Si nosotros entramos al sistema y ustedes facilitan con el DNI, hoy podemos mirar qué vacunas ha recibido este niño. Y está dentro de una base nominal que la venimos trabajando desde el año 2017, a mediados del 2017 se creó. En el 2018 le hemos dado mucha fuerza, en el 2019 le hemos dado más fuerza a esto y esperamos que en este 2020 también podamos nosotros tener retroalimentada esta base nominal del país, que sirve mucho para hacer el seguimiento de nuestros niños. Después del agua limpia, lo único que ha cambiado la salud pública en el mundo son las inmunizaciones. Y sobre eso, ustedes siempre, futuros profesionales o profesionales de la salud, quiero invitarlos y a invocar la importancia de las inmunizaciones en el país, en las Américas y en el mundo. No debe haber ni día, ni noche, ni madrugadas que nos detenga para ir a buscar a un niño para vacunarlo o a una persona para vacunarlo. Si nosotros hacemos eso, vamos a tener que decir en un momento, somos libres. El país es libre de enfermedades inmunoprevenibles por vacunación. Si no pensamos en la prevención, hasta que no aparezca la vacuna contra el COVID-19, que ya hay casi 20 laboratorios que están en ese trabajo, no vamos a parar de esta pandemia, salvo que tengamos que hacer las medidas que el gobierno siga estipulando en los próximos días. Yo les invoco a que sigan construyendo la parte preventiva en las inmunizaciones. Hay mucho que aprender, mucho por hacer todavía. Hoy mirábamos las cifras y decíamos, yo creo que ya no vamos a vacunar al individuo, sino vamos a ir mirando hacia la vacunación familiar, porque hacia eso tenemos que ir preparando los equipos de salud. Y para eso también hay profesionales especialistas en medicina familiar. Ejemplo de eso es Cuba, que tiene mucho por aprender en este país, porque ellos hace muchos años empezaron a hacer la salud familiar. Hoy el país va a tener que hacer estos desafíos y estas estrategias, porque hoy eso se llama oportunidades perdidas. Si vas a una casa, aprovecha de vacunar a todos en la casa. Y eso es trabajar de manera articulada con la familia, con los sectores, con los gobiernos locales, que también ellos aportan muchísimo para la comunidad. Muchas gracias y yo creo que medimos muy bien el tiempo, son las 9 de la noche y gracias a todos, estoy atenta a sus preguntas.
Muchas gracias, licenciada, por esta excelente ponencia. Nos ha permitido ilustrar ampliamente este tema sobre el esfuerzo articulado que realiza tanto el MINSA, la Comisión Multisectorial y el Comité de Expertos. Así que esta actividad, este webinar ha sido realizado por el Comité de Salud Pública en el marco del último día de la semana de la vacunación en las Américas. Entonces, chicos, los motivo a que puedan dejar sus preguntas en la caja de comentarios y asimismo la licenciada podrá contestarlas. Tenemos una primera pregunta, es de Rodrigo Sánchez y pregunta, le agradece por la ponencia y pregunta cómo se articula el trabajo con el Comité Consultivo de Inmunizaciones y se involucra actualmente a grupos juveniles. Sí, excelente. El comité consultivo lo conforman las sociedades científicas y los colegios profesionales. El grupo juvenil lo conforma el grupo multisectorial, donde participa la sociedad civil, que son, en este caso, participa Voces Ciudadanas, con un grupo juvenil, y ellos a veces nos aportan mucho en la actividad, pero bienvenidos. Si alguien, y ahora ustedes que es una sociedad, un comité nuevo de salud pública interesante, nosotros podríamos invitarlo. Las reuniones que tiene convocada para la multisectorial son todos los jueves, son todos los últimos jueves de cada mes. Todos los meses nos reunimos y ahí vamos participando todos de las acciones que yo he ido compartiendo con ustedes, ¿no? Y con gusto. Gracias. La siguiente pregunta es de José Castro y pregunta, ¿la vacunación de la influenza a qué semanas de gestación es recomendado administrarla? A las 20 semanas de gestación es lo ideal colocarle a la madre. Gracias. La siguiente pregunta es de Valeria Cabana y pregunta es, ¿cómo se puede acceder a las futuras vacunas post-COVID-19? Agradece por la ponencia. A las vacunas del COVID-19, bueno, todavía no tenemos la vacuna, pero las medidas y las disposiciones está dentro del Plan 093 de la Directiva Sanitaria, donde estamos nosotros señalando cómo vamos a vacunar en un establecimiento de salud, cómo vamos a vacunar en la comunidad, cómo vamos a vacunar en el hospital, qué alianzas estratégicas tenemos que hacer. Una de las experiencias que hoy día hemos tenido es instalar un punto de vacunación en uno de los centros comerciales de Lima, porque considerábamos que ahí no solamente va población adulta, sino también hemos visto y nos ha dado un poco de pena porque encontramos población adulta mayor. Y eso que le llamamos oportunidad perdida. Hemos aprovechado el momento que el señor o la señora se acercaba al centro comercial a hacer sus compras para vacunarlos. Pero, ¿qué hemos hecho? Hemos ubicado espacios ideales, que significa ambientes amplios, iluminados, con mucha ventilación, para poder vacunarlos. Y es importante mencionar que también hay, ¿qué puede haber después de la cuarentena? Después de la cuarentena lo que podemos hacer es que hemos señalado en la directiva que hay algunos días que se están señalando para la vacunación de los chicos. Los lunes, miércoles y viernes a los servicios de salud vamos a vacunar a los niños. Los días martes y jueves vamos a vacunar a los adultos y a las gestantes o a los adultos mayores. Pero ustedes dirán, licenciada, pero si la señora tiene y lo lleva, porque a veces los cuidadores son los abuelitos, y lo lleva al servicio de salud, una vez que esto termine la cuarentena, lo lleva el abuelito de 60 años o la abuelita de 60 años, aprovechamos de ponerle la vacuna al abuelito y al niño, si lo lleva al servicio. Pero como estamos tomando las medidas de distanciamiento, también podríamos programarla al domicilio. Y al ir al domicilio, también aprovechamos de vacunar a la abuelita
al niño y a los que están y los miembros de la familia. Eso estamos haciendo y eso está señalado de manera muy precisa y puntual dentro de la Directiva 093 que salió el 20 de abril, que es la Resolución Ministerial 214-2020. Tenemos una pregunta de la retransmisión que se está haciendo por YouTube. Pregunta sobre qué vacunas administran a los bebés nacidos de madres con VIH. Las vacunas que se administran a los niños de VIH es igual. Le colocamos su BCG y su hepatitis B. Pero además es importante precisar en el momento si su CD4 está elevado, mayor de 400, es importante que este niño podamos después colocarle una inmunoglobulina de tipo de hepatitis B, cuando son también madres portadoras. Pero después las vacunas del niño, de la madre portadora con VIH, lo único que eliminamos en este niñito solamente es la vacuna de polio oral, porque ustedes saben que esta vacuna se elimina a través de las heces y podría hacerse y replicarse un contagio para él mismo o para los que están viviendo alrededor. La única vacuna que no debe recibir este niñito es la vacuna de polio oral. Incluso está probada que este niño recibe su vacuna de rotavirus, y también lo dice nuestra norma técnica que está en la resolución ministerial 719. Las vacunas, o sea, el recién nacido se pone igual, su BCG y su hepatitis B, siempre y cuando miramos cómo está el CD4 de la madre también, previamente al momento del parto, ¿no? Licenciada, creo que ha tenido problemas de audio o tal vez de conexión. ¿Me escucharon la respuesta o la preciso nuevamente? ¿Podría precisarla nuevamente, por favor? Bien, me decían qué vacunas debe recibir el niño de madre con VIH o portadora de VIH. Primero tengo que saber el CD4 de la mamá. Si está mayor de 400, yo voy a postergar la vacunación, probablemente diferirla. Pero si está en menor cantidad su CD4, yo voy a aplicar. ¿Qué vacunas al recién nacido? Su BCG y su hepatitis B, normal. Pero además, conforme va creciendo este niño de madre portadora de VIH, la única vacuna que deja de ponerse este bebé es la vacuna polio oral. A este niño solamente le coloco polio inyectable. ¿Por qué no la polio oral? Porque ustedes saben que el momento de la eliminación de esta vacuna es a través de las heces. Y esta puede ser una vía de transmisión y de contagio y de aparición del virus en el mismo niño. Evitamos colocarlo, no está indicado la única vacuna. Incluso, como ustedes pensarán, la vacuna de rotavirus, que es una vacuna oral, ¿por qué sí la rotavirus? Porque la vía de absorción de la vacuna de rotavirus es en la vía sublingual, o sea, rápidamente se reabsorbe, y la eliminación no es por las heces, sino digestiva, se reabsorbe en un momento. Está probada que la vacuna de rotavirus sí deben recibir estos chicos, y es por eso que nuestra norma técnica lo señala así. Es decir, los niños, lo único que queda diferido, para no colocarlo por siempre, no diferido, sino no colocarlo, es la vacuna oral, polio oral. Gracias. La siguiente pregunta es de Fernando Mamani Rojas. Pregunta, en el caso de los adultos que no son poblaciones de riesgo, ¿qué vacunas son gratuitas para ellos? Las personas que no son en riesgo es la vacuna de la DT, diftotetánica, la vacuna de hepatitis B, en el caso no lo haya tenido nunca o no haya recordado haberla puesto, la vacuna de fiebre amarilla, es importante que se coloquemos fiebre amarilla, por favor, una sola dosis, ahora es de por vida, antes era cada 10 años, para ellos.
Y para las personas adultas con problemas de cronicidad, de crónicos, que son hipertensos, asmáticos, diabéticos, obesos, a ellos sí le incorporamos su vacuna de influenza, su vacuna ahora de neumococo, ¿no? Y otras vacunas más en el caso lo requiera, cuando son pacientes que tienen portadores, por ejemplo, de neoplasias, que también ameritan algunas vacunas de manera especial. Gracias. La siguiente pregunta es de Royler Flores. Pregunta, ¿cuáles son las vacunas principales que se deben aplicar a una gestante? Las principales es la DTPA celular. Hoy en día la ponemos a las 26 a 37 semanas. Esto va a evitar que nuestros niños tengan problemas de pertusis dentro de las primeras 3 meses de edad, que es la tos convulsiva, el coqueluchoide, que hoy en día es muy, muy grave en el Perú, ¿no? Y a veces los niños pueden fallecer. Esto para la mujer gestante, prioritariamente. ¿Qué más debe recibir la gestante? Debe recibir su vacuna influenza a partir de las 20 semanas de gestación. Y si la gestante, después de las 20 semanas, uno también certifica que nunca había recibido la vacuna de hepatitis B, también se la podemos colocar, está indicada. Pero las dos prioritarias son la vacuna de la DTPA celular y la vacuna de influenza. La hepatitis no, porque como les mencioné, hepatitis en el Perú empezamos a colocar desde el año 96. O sea, si hacemos un cohorte de edad, hay muchas de las personas que se han colocado la vacuna. Pero igual hay algunos susceptibles que quedan. Entonces, ante esa duda, nosotros administramos la vacuna. Disculpe, licenciada, creo que hubo un problema nuevamente con el audio. Las vacunas principales para la gestante es la vacuna de la DTPA celular, que es la vacuna diftotetánica acelular, que significa evitar tener menor número o evitar la morbimortalidad por pertusis, que es el coqueluche, la tos convulsiva, en los menores de 3 meses. La gestante debe ser administrada solo una dosis en cada gestación, de 26 a 37 semanas. La otra vacuna importante y principal para la gestante es la vacuna de la influenza, que debe ser administrada a partir de las 20 semanas de gestación. Y también, como una secundaria, porque no es principal, es la vacuna de hepatitis B. ¿Y por qué no principal? Porque en el país esta vacuna de hepatitis B fue introducida desde el año 96. Y si retrocedemos al tiempo, probablemente esta futura gestante ya debe haber recibido en su momento. Sin embargo, chequeamos y si es una zona endémica, de hecho que sí le ponemos, porque ya sabemos que el país es medianamente endémico en hepatitis B. Gracias. La siguiente pregunta es de Yusel y pregunta, con respecto a la vacuna VPH, ¿se pueden vacunar los mayores de 20 años o ya iniciada la vida sexual? La vacuna de VPH es una vacuna que el país la tiene indicada para las niñas, comprendidas de 9 a 13 años. 13 años, 11 meses, 29 días. Sí, puede colocarse, pero no la del Estado. El Estado administra la vacuna a este grupo que ya mencioné, que es de 9 a 13 años y solo las niñas. Los niños no, aunque son el factor que siempre se dice, pero son ellos los que contagian, es cierto. Pero ¿qué hemos hecho y qué hacemos el resto de los países? Tenemos que tener altas coberturas en las niñas. Posiblemente nosotros nos encontramos en uno de los países, pero decirles que es el cuarto o quinto país, que todavía tiene algunas brechas de cobertura de vacunación en las niñas. Sí se puede colocar porque en el mercado comercial existen hasta 3 tipos de vacunas de VPH. La bivalente, la tetravalente y la nonavalente. ¿Qué pone el país? Pone la tetravalente, que es la que protege de los serotipos 6, 11, 16 y 18. Y estos serotipos son los cánceres de cuello uterino más frecuentes que ocurren en nuestro país. Entonces, en la zona comercial hay también la nonavalente, que protege de otros serotipos más, pero que en la actualidad, según los reportes epidemiológicos, son serotipos no muy comunes de cáncer por cuello uterino. Probablemente
en el futuro no muy lejano, lo que tiene más el país ahorita es problemas de cáncer de cuello uterino por verrugas genitales. Y de esas verrugas genitales sí están dentro de las vacunas que contempla el Ministerio de Salud. La mujer de 20 años sí se puede poner, pero lamentablemente en el esquema nuestro no está considerado. Gracias. La siguiente pregunta es de Rodrigo Sánchez Iturregui y pregunta, ¿podría describirnos un poco más sobre el proceso que se llevó a cabo por el Ministerio para recibir la recertificación por OMS? Excelente pregunta. Me gustó. Mire, para llegar a la recertificación del país, tenemos que hacer dos cosas. Primero, un comité. Ya lo tenemos conformado el comité. Segundo, vamos a revisar la data del barrido. Y vamos a revisar, bueno, ya no vamos porque lo revisa el comité de expertos al cual yo no participo como directora por ser juez y parte, lo hacen los expertos, y luego revisan toda la data de los últimos 10 años del país. ¿Qué más revisan? Revisan un monitoreo rápido de coberturas que es el que hizo por epidemiología. Segundo, hace una evaluación epidemiológica que es al azar, algunas regiones donde hacen un monitoreo rápido de cobertura. Y lo que entiendo que este comité también está pensando en hacer pruebas para ver la inmunidad serológica en algunas regiones. Y ese dato es importantísimo. Es caro, sí, porque es de alto costo hacer pruebas de serología para ver la inmunidad en algunas regiones, pero es lo que nos va a determinar cómo está nuestro país y cómo están nuestras regiones. Bajo ese contexto es que el comité está trabajando y ya tiene los pasos para que una vez que este comité externo al Ministerio de Salud hace todos estos pasos antes señalados que les he dicho, nosotros lo que hacemos, presentamos una solicitud a la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud viene y visita el país y revisa los datos y la información que ha sacado el comité. Lo hace la OPS. La OPS, si ve que los estándares están pasados de 80 a 100, porque ese es el estándar que debemos llegar, la OPS hace la solicitud a la Organización Mundial de la Salud y le dice, el Perú está listo. Y nos visitaría la Organización Mundial de la Salud a revisar la data que ha revisado la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, viene la OMS, y chequea todo lo que han hecho. Primero, el comité de expertos que se ha conformado por el Perú. Segundo, lo que ha trabajado la OPS. Y lo tercero, que es el punto final, lo hace la Organización Mundial de la Salud. Si pasamos todo ello, nuevamente nos declaran un país recertificado de sarampión. Si no pasamos nada de eso, vamos a tener que seguir vacunando a los bolsones de susceptibles donde se haya encontrado algún nudo crítico que hemos dejado de vacunar. Gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es de Sara Romero Quispe y menciona, los diversos colectivos de madres antivacunas, ¿en nuestra normativa puede prohibir la vacunación de sus hijos? En el Perú tuvimos problemas grandes en el año 2007, ¿sí? Con un grupo antivacunas conformado por profesionales de la salud. No quiero mencionar carreras profesionales para no herir susceptibilidades, pero realmente todavía están por ahí algunos grupillos medios escondidos. Luego tuvimos un grupo de madres de hijos autistas que también salían a pronunciarse en contra de las vacunas. Pero hemos tenido que tener una alianza estratégica muy cercana con estas madres, donde hemos llevado a vacunar a sus hijos, hemos seguido su calendario de vacunación y las madres están satisfechas. Donde tenemos algunos problemitas es en algunas sectas religiosas, que no me gustaría mencionar qué lugares para no herir susceptibilidades de las mismas, pero sí hay algunas sectas religiosas que se niegan a la vacunación. ¿Con ellos qué hacemos? Tenemos que trabajar muy de cerca del tema de promoción de la salud, de convencer a ellos la importancia de la vacunación, porque de dejarse de vacunar ellos, los riesgos no solamente son para ellos, sino también para los que viven a su alrededor.
En el 2019, que se hizo el barrido, tuvimos que trabajar muy de cerca con Defensoría de la Salud y con medicina legal, porque a través de los fiscales teníamos que ir un poco hacia la familia y convencerla y decirle que estaba atentando a la salud pública si dejaba de vacunarse. Ello nosotros lo estamos revisando, no hay mucho en el Perú, por suerte. Sí sé que en otros países lo hay más grande que de nosotros. Esperemos que no salga nadie a pronunciarse en contra de las vacunas y cada que encontramos ese nudo crítico, nosotros tratamos de encontrar el espacio para que los expertos puedan salir a la prensa y salir a convencer y a decir nuevamente. Disculpe, licenciada, creo que se volvió a ir el audio esta vez. Le decía que los grupos antivacunas acá en el Perú son muy pequeños, no tenemos mucho. Lo que hay algunos problemitas son con algunas sectas religiosas, que por herir susceptibilidad no me gustaría mencionar qué lugares, pero ¿qué hacemos ahí? Trabajamos muy de cerca con la iglesia, con los representantes de acá de Lima, de la capital, para que a través de ellos podamos llegar a las regiones o a las comunidades donde tenemos estos problemas. En cuanto a las madres de hijos de autistas, estamos trabajando muy de cerca con ellas, hacemos un seguimiento a su calendario de vacunación, no lo podemos mencionar públicamente y ellas quieran salir, ya algunas mamitas se van a animar en los próximos meses, porque esto lo venimos haciendo ya hace 12 meses atrás, pero no hay. En cuanto a los profesionales de la salud que tengan algún problema de antivacunas, también hay, están medios escondidos todavía. Esperemos que no se pronuncien ante eso, porque para eso tenemos en el comité de expertos y de consultivo, hay un plan de contingente para poder salir, en el caso alguien pueda salir y a pronunciarse en contra de las vacunas. Por suerte no tenemos mucho eso en el Perú, y si hubiera, inmediatamente el sistema se alarma y se puede activar para poder seguir diciendo que las vacunas salvan vidas y millones de vidas en el mundo entero, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta es de Paola Atagua Ramírez. Agradece por la ponencia y pregunta qué recomendación daría si una madre está preocupada porque justamente tiene que seguir la cartilla de vacunación de su hijo. ¿Podría acercarse al establecimiento de salud o qué consejo le daría? El Ministerio de Salud ha sacado una iniciativa del formulario web. Pueden ingresar a la página www.minsa.gov.pe. Ahí hay un formulario en la parte de campañas de vacunación abajo, justo en el lado donde es Semana de Vacunación de las Américas. Hay un clic en ese momento, hacen y sale el formulario. Llena el formulario. La mamá debe estar un poco tranquila porque ya les mencioné, hay varias enfermedades que se han ido eliminando y controlando. Y gracias a ese rebaño que tenemos y a de alta cobertura de vacunación, nuestros chiquitos que hoy se están dejando de vacunar van a ser protegidos. Pero lo que sí estamos preocupados es por influenza. Y hacia eso es que estamos priorizando esta vacunación y la vamos a tomar al domicilio. Todavía no pueden salir a los establecimientos de salud, salvo sea coordinado previamente. Pero por el momento la invitamos a la mamá a continuar en cuarentena para que la brigada de vacunación, llegado el momento, pueda ir a su domicilio, o la invitemos al establecimiento cuando veamos que todo esto se haya calmado también. Gracias. La siguiente pregunta es de Sandra Roncal. Menciona, si se inicia el esquema de vacunación de tétanos en adulto y por diversos motivos no se coloca la última dosis en la fecha correspondiente, ¿debe iniciarse nuevamente el esquema o se coloca la última dosis, aunque hayan pasado varios meses? No, no se reinician los esquemas. Hoy en día ya no reiniciamos esquemas de vacunación como era hace muchos años, que se decía que si se perdía una oportunidad de colocarse una tercera, una cuarta, volvías a repetir. Hoy no.
¿Por qué? Porque se ha encontrado de que el sistema de inmunidad de las personas es que hay un efecto de memoria, una memoria, el sistema de memoria, que inmediatamente colocada la vacuna de una tercera o una cuarta dosis o como corresponda, lo que hace es alertar al sistema, inmediatamente crear la inmunidad que uno necesita en el organismo. Entonces va a continuar, continúa y si dejó de ponerse hace 4, 5, 6, hasta 10 años o un poco más, puede continuar colocándose y considerándose su dosis que le corresponde. Gracias. La siguiente pregunta es de Karen Vázquez. Si pasa la fecha para la siguiente dosis de una vacuna, ¿la primera dosis se tiene que poner de nuevo? O en todo caso, ¿cuál sería el protocolo? No, continúa nada más, continúa su esquema de vacunación, no sin antes mencionar que también hay semanas de vacunación. Y son las 4 semanas o 28 días como se determina entre una y otra vacuna, pero si se pasó como ahora que va a suceder mucho por esta postergación de cuarentena, va a continuar con su esquema de vacunación hasta completarlo. Gracias. La siguiente pregunta es de Rodrigo Sánchez Iturregui. En relación a los procesos migratorios internacionales, como el descrito en relación a la inmigración venezolana, ¿qué medidas ha tomado el Ministerio para disminuir la incidencia de enfermedades inmunoprevenibles por casos de importados? Correcto. Ahí nosotros lo que hicimos el año pasado cuando detectamos que la genotipificación venía de ese estado, es que implementamos puntos de vacunación en fronteras, automáticamente. Un punto de 24 horas en el CEBAF, entre Ecuador y Perú, que está en Tumbes. Otro punto de vacunación instalado, acá está en Migraciones. Si ustedes visitan Migraciones, bueno, hoy no lo pueden hacer, pero en el momento oportuno pueden ir a Migraciones. El país incorporó un esquema, un punto de vacunación ahí para vacunar a todo aquel que llegaba. Y lo que estamos haciendo es que le dijimos a los 8.000 establecimientos de salud que la persona extranjera que llegara a los servicios de salud también sea vacunada. Sí es cierto, nos han llegado mucho más personas, hemos tenido que adquirir más vacunas también para ellos, ¿no? Porque ya sabemos que aproximadamente estamos más de 600.000 personas de otro país, entonces las medidas que toma el país es inmediatamente protegerlos a ellos, o sea, no solamente ponemos vacuna a peruanos, sino también a extranjeros, con la finalidad de mitigar algún riesgo de alguna introducción de enfermedad inmunoprevenible. Gracias. La siguiente pregunta es de Jonathan Pérez Ruiz y menciona si la vacunación del año 2019, sarampión, polio y rubiola y otras enfermedades inmunoprevenibles, vio que lo hacían según cada criterio de cada 5 o 10 casas, y era tocar de puerta en puerta y vacunar. ¿Era así o debió hacerse diferente? La vacunación que se hizo fue vacunación casa por casa o fue en los colegios. La primera estrategia que tomamos fue hacerla en los colegios porque era para los menores de 11 años. Y si en el colegio no se podía vacunar, iba a la brigada al domicilio. Probablemente lo que tuvo visita en la casa fue cuando se estaba realizando el monitoreo rápido de vacunados, que ya es cuando ya se acaba la campaña de vacunación. Una vez terminada la campaña de vacuna, el equipo de epidemiología de todo el país salió a hacer su monitoreo rápido de vacunados. No lo hace la Dirección de Inmunizaciones porque ya le dije, nosotros juez y parte no podemos hacer. Ellos sí hacen y hacen lo que mencionaba, la pregunta era que sí, efectivamente ellos tocaban, pero tocaban para averiguar si habían sido vacunados o no habían sido vacunados. Si no habían sido vacunados, para no perder la oportunidad, lo que hacían era vacunarlo en el momento. Porque pueden quedar algunos chicos sin sus vacunas, no los encontraron en el colegio, no los encontraron en la casa el día que fueron a tocarle la puerta, o no los encontraron a la madre. Entonces, este momento de monitoreo rápido de vacunados servía para recoger a todos los niños que habíamos dejado sin vacunar. Pero eso es un monitoreo, y como se llama también monitoreo, se hace dejando cada 4 o 5 casas como lo determinó la estrategia en el momento, ¿no? Gracias. La última pregunta es
En años recientes han surgido en el país brotes significativos de influenza de serotipos no comunes provenientes de Europa. ¿Qué medidas se llevaron a cabo, de ser el caso? Sí, efectivamente, y es correcto. Hemos tenido tipo B, Yamagata, de unos casos que han aparecido por la región del norte, Piura, Tumbes, La Libertad, Lambayeque, y lo que está pidiendo el Ministerio de Salud actualmente es que el Instituto Nacional de Salud siga haciendo algunas pruebas para determinar si en estos 3 últimos años seguimos teniendo esa circulación del virus. Una vez que esto suceda y si lo certifica el instituto, lo certifica epidemiología, lo que hace el comité de expertos es probablemente para el próximo año no solamente comprar vacunas del hemisferio norte, sino también comprar y adquirir vacunas del hemisferio sur, sino comprar del hemisferio norte. Las que compramos y nos colocamos todas son las del hemisferio sur. Tendríamos que comprar del hemisferio norte. Pero para hacer esto, lo que tenemos que ver siempre son cifras estadísticas. Dentro de los 3 años, la casuística del problema del país es que los virus de Yamagata, de tipo B, circulan frecuentemente en algunas regiones, porque no es en todo el país, entonces el Perú va a tener que incorporar algo adicional al esquema nacional de vacunación. Pero si eso no lo determina y no nos entrega el CDC y INS al comité, ellos de la noche a la mañana no pueden presentar alguna propuesta de adquisición de vacuna o de cambio de esquema. Eso sí está por verse, ya está en la mesa de trabajo del comité de expertos. Hemos pedido a ambas direcciones para que implementen de manera rápida, podamos tener toda la bibliografía y todo el contexto epidemiológico y se adquiere la vacuna, ¿no? Muchas gracias, licenciada. Una última pregunta desde la transmisión de YouTube. Esta ya sería la última. Y preguntan si por qué se sigue utilizando el carnet de vacunación en vez de tener una base de datos universal. Así se evita el olvidarse de las vacunas ya puestas. ¿Qué métodos serían más eficaces? Ah, correcto, muy bonito. Sí, nosotros, el país tiene una base nominal. Lo que no tiene el país es que por un dato, por la privacidad, porque ustedes saben que hay una ley de privacidad de datos de la persona, y es una ley que si nosotros entregamos alguna data de alguna persona, podríamos ser denunciados, nadie quiere tener la confiabilidad de su información. Pero el personal de vacunación, si ustedes tienen mucho acceso a la persona que vacuna en el país, que somos aproximadamente 20,000 enfermeros, ellas tienen una clave que es a través de su mismo documento de identidad, ingresan al sistema y ellas sí pueden obtener la persona que ha sido vacunada, en este caso los niños. ¿Por qué? Porque en el país ya existe una base nominal. Lo que no tenemos y no sabemos cómo introducir es que el usuario externo puede ingresar por una restricción de una ley que nos prohíbe poder difundir alguna información de la persona, ¿no? Pero sí, el país se está construyendo, no es lo excelente todavía que podríamos tener porque saben que nosotros ahí queremos ponerle georreferencial y sobre eso estamos trabajando. Quiere decir que en nuestra base nominal identificamos el lugar donde nos falta vacunar y sobre eso vamos a ir a caminar. Eso está en construcción, pero de lo que sí sabemos es que si a Dianita, a Pepito, a Rosita le faltan vacunas, nosotros sabemos dónde le faltan, qué vacunas le faltan y a dónde ir a vacunarlo. Muchas gracias, licenciada, por contestar las preguntas. Han sido de gran ayuda su webinar sobre este tema y creo que todos los participantes se van muy contentos de haber escuchado toda esta presentación. Así que, doctora, no sé si quisiera dar algunas palabras finales. A ustedes por estas ganas de seguir avanzando, desearles en este tiempo de cuarentena seguir estudiando, seguir investigando, seguir aportando para la salud pública. Ustedes son el futuro del país y yo creo que muchos de nosotros que en algún momento vamos a dejar los servicios de salud a cargo de ustedes, en buenas manos lo vamos a dejar. Estoy muy segura de lo que van a hacer en el futuro y creo que el Perú los espera con muchas ganas porque sé que son un equipo y un grupo de profesionales futuros
que va a dar grandes logros, así como se siguen dando para el Perú. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, licenciada. Gracias a los participantes